Hola, buenas traders, mi nombre es Javi Mule y en este vídeo os voy a explicar cómo funciona el lotaje y los pips en el mercado de divisas. Los lotajes en el mercado de divisas corresponden a un número determinado de unidades de la divisa base en un par de divisas. Por ejemplo, si estamos hablando del eurodólar, las unidades de divisas estarían en el euro, porque el euro es la divisa base y el dólar es la divisa en la cual cotiza el euro. Existen tres tipos de lotajes en el mercado de divisas que son muy importantes, que hay que saberse cuánto vale cada lote. Por ejemplo, si estamos hablando de microlote 0.01, estaríamos hablando de 1000 unidades de la divisa base, que es el euro, y serían 1000 euros. O sea, 0.01 equivale a 1000 euros de la divisa base. Y si estamos hablando de mini lotes 0.10, se tratarían de 10.000 de 10.000 unidades de la divisa base. Y esto sería 10.000 euros. En un mini lote de 0.10 estaríamos hablando de 10.000 euros. Y en un lote estándar, que sería 1.00, sería un lote normal. Estaríamos hablando de 100.000 unidades de la divisa base. Y esto sería 100.000 euros. Esto sería 100.000 euros. Todo esto quiere decir que si quiero invertir 0.01, tengo que tener como mínimo 1000 euros en mi cuenta para poder abrir una operación sin apalancamiento. Y si quiero invertir 0.10, tengo que tener como mínimo en mi cuenta 10.000 euros para abrir una operación sin apalancamiento. Y en un lote estándar tengo que tener como mínimo 100.000 euros, 100.000 euros para abrir una operación. Esto se puede ver aquí, lo tengo aquí. Si quieres abrir operaciones sin apalancamiento, tienes que tener como mínimo, si quieres abrir 0.01, tienes que tener 1000 euros. Si quieres abrir una operación de 0.10, tienes que tener 10.000. Si quieres abrir una operación de un lote normal, tienes que tener 100.000 euros como mínimo para abrir una operación. Pero si empezamos a operar con apalancamiento en el mercado de divisas, como son productos derivados, son CFDs, operamos con apalancamiento. Y por ejemplo, si operamos con un apalancamiento de 1 a 30, esto quiere decir que el dinero, que la operación que queramos abrir, si por ejemplo queremos abrir una operación de un microlote, esto de aquí se multiplica por 30. Esto quiere decir que no necesitamos 1000 euros, sino que simplemente con 33 euros podemos abrir una operación de microlote.
con apalancamiento 1 a 30 podemos abrir una operación de microlote con solo 33,33 euros. Ya podemos abrir esta operación. Y si queremos abrir una operación de un mini lote, si usamos un apalancamiento de 1 a 30, simplemente necesitamos como mínimo en nuestra cuenta este dinero de aquí, 333,33 euros, para abrir una operación de 10.000 euros. Esto es lo que necesitamos, 333,33. Y si queremos abrir un lote estándar sin apalancamiento, no, tendríamos que aportar esta cantidad de dinero como mínimo en nuestra cuenta. Pero con apalancamiento de 1 a 30 solo necesitamos 3.333,33 euros para abrir una operación de un lote estándar en un apalancamiento de 1 a 30. Y si usamos un apalancamiento más elevado, lo vemos aquí en esta parte de aquí, esto es lo que necesitaremos en cada lote como mínimo para abrir una operación en apalancamientos más elevados. Esto es lo que necesitaremos. Y os preguntaréis cómo se calcula lo que uno necesita para abrir un microlote, un mini lote y un lote estándar. Es muy simple. Por ejemplo, si usamos un apalancamiento de 1 a 100, lo que tenemos que hacer es dividir este 100 entre 1000. Bueno, dividir 1000 entre 100 y nos dará 10. Y nos dirá lo que necesitamos para abrir un microlote. Si queremos abrir un mini lote, dividimos 10.000 euros entre 100 y nos dará esta cifra de aquí, nos dará 100. Y si queremos abrir una operación de un lote estándar, si queremos abrir una operación de 100.000 euros con un apalancamiento de 1 a 100, dividimos 100.000 entre 100 y nos dará 1.000 euros. Y esto lo podemos hacer tan de la misma forma en un apalancamiento de 1 a 30 como de estos otros apalancamientos. Lo podemos hacer de esta forma para calcular lo que necesitamos para abrir los diferentes lotes. Y esta parte de aquí es el valor del PIB en dinero. Más adelante os explicaré qué son los PIBs en este vídeo más adelante. Después de explicaros esto, os voy a explicar qué es los PIBs y cómo funcionan. Por ejemplo, en un microlote, el PIB son 10 céntimos. En un mini lote, el PIB es 1 euro. En un lote estándar, por cada PIB que se mueva el precio, ganamos o perdemos 10 euros. Vale, ahora voy a explicarlos. Ahora os voy a explicar cómo funcionan los PIBs. Vale, cómo funcionan los PIBs. Vale, el PIB. Espera, voy a cambiar esto. Espera. El PIB, esto de aquí, es el cuarto dígito después del punto a la derecha. O sea, sumamos 1, 2, 3 y 4. Y este cuarto número de aquí es el PIB.
El quinto número nos olvidamos de este número. Hacemos como si no existiera. El pip se calcula. O sea, el pip es este cuarto número. El quinto número lo borramos porque no nos interesa. No sirve de nada para calcular los pips en una operación. Entonces borramos el quinto y nos quedamos con este número de aquí, este número entero. O sea, 1.0555. Pues eso, el pip es el cuarto número. El quinto número no nos interesa. Por ejemplo, si estamos en el eurodólar, si el eurodólar, si abrimos una operación en 1.0424 y el eurodólar sube hasta 1.0428, de 24 a 28 son 4 pips. Esto quiere decir que hemos ganado 4 pips. Y por ejemplo, si en vez de subir cae hasta 20, o sea, de 1.0424 a 1.0420, si cae desde 1.424, si cae hasta 1.0420, serían 4 pips también. Habría caído menos 4 pips. Y os traigo aquí un ejemplo en una operación de el eurodólar. Por ejemplo, si queremos en este nivel de aquí abrir una operación de compra con un objetivo a este nivel de aquí y un stop loss a este otro nivel, os preguntaréis cuántos pips de stop loss tengo que asumir y cuál es mi... O sea, esto sería el riesgo. ¿Cuál es el riesgo que voy a asumir y cuál es el beneficio potencial? Os preguntaréis cómo se calcula. Vale, en muchas plataformas se pueden calcular fácilmente. También hay calculadoras en páginas web que te permiten calcularlo. Yo os voy a enseñar más o menos cómo se puede hacer de manera manual. Y para hacerlo de manera manual, como dije antes, si esta es nuestra entrada, borramos este número de aquí. Este número no existe, el quinto número no existe. Apuntaríamos este número de aquí. Este número lo apuntamos de la entrada. Luego del stop loss, este último número tampoco no nos sirve, así que lo borramos. Este no nos sirve, nos interesa solo los 4 dígitos después del punto. Los 4 dígitos a la derecha después del punto. Y en el objetivo, este último número tampoco no nos interesa, no nos sirve para calcular los pips, porque el pip es el cuarto número a la derecha después del punto. Vale, estos números de aquí, por ejemplo la entrada, se apuntan. Esta es la entrada, 1.0424 la entrada. El stop loss es 1.0379 y el take profit es este de aquí, 1.0563. Para calcular el riesgo, bueno, el riesgo de esta operación ya son 45 pip. Son 45 pip y ahora os voy a enseñar cómo se calcula. Para calcular lo único que tenemos que hacer es restar la entrada, o sea, esta cifra de aquí se resta entre el stop loss. Se resta. Y nos daría este número de aquí. Así lo calculamos. Nos daría este número de aquí. O sea, de 1.0
1.0424 menos 1.0379 son menos 45 pips. Nuestro stop loss o nuestro riesgo sería de 45 pips. Si el precio en vez de subir cae, habríamos perdido 45 pips. Y el beneficio de este ejemplo son más 39 pips. No, más 39 no. Más 39 no, son más 139 pips. Para calcularlo es restar el take profit, el objetivo, este de aquí. Lo restas. Restas este número del take profit menos la entrada. La entrada, esta de aquí, la entrada, esta. Lo restas. O sea, este lo restas a la entrada, este de aquí, estos dos números. Este número lo restas. Bueno, los dos números se restan. Lo restas y nos daría los pips. Son 139 pips. Y eso os preguntaréis cómo se calcula en dinero. Es muy simple. Por ejemplo, si operamos con un 0.10 minilotes, con un minilote 0.10, el pip en euros está a 1 euro el pip. Entonces, ¿qué hacemos para calcular el riesgo? Pues multiplicamos 45 pips, esto de aquí, lo multiplicamos por lo que vale el pip, que es 1 euro. Y nos da menos 45 pips. Para calcular el beneficio sería, lo que hacemos es multiplicar 39 pips por lo que vale el pip. Y nuestro beneficio sería de 139 pips. Vale, y ahora vamos a un segundo ejemplo y último ejemplo. Es un ejemplo diferente. Se trata del USD JPY, del dólar versus el yen japonés. En los pares donde el dólar, el yen es la divisa que cotiza, lo que haremos es borrar el tercer dígito a la derecha después del punto y el segundo dígito después del punto sería el pip. El segundo dígito sería el pip. El tercer dígito a la derecha después del punto no nos interesa, no nos sirve para calcular los pips. Así que el tercer dígito en los pares donde la segunda divisa, en los pares donde el yen japonés es la segunda divisa y es la que, por ejemplo, en este par de aquí, el dólar cotiza en yen. Y en todos los pares donde el yen es la segunda divisa, la que cotiza, el pip es el segundo dígito después del punto. Y el tercero no existe para nosotros, para calcular el pip. Hacemos como si no existiera. Y por ejemplo, si el dólar yen cae de 1.34.87 a 134.80, habría caído 7 pips. Habría caído 7 pips. Y si por ejemplo, si sube de 134.80 a 134.90, por ejemplo, habría subido 10 pips.
¿Vale? ¿Se ha entendido? El pip es el segundo dígito a la derecha después del punto. Este es el pip. Y en este ejemplo de dólar yen, si queremos vender este par, si lo queremos vender aquí, en este nivel de aquí, y el riesgo, si queremos poner el riesgo en este nivel y el objetivo en este otro, para calcular más o menos, bueno, más o menos no, para calcular los pips, para calcular el riesgo en pips y el beneficio en pips también, lo que tenemos que hacer es, como dije antes, hay que descartar el tercer número que está a la derecha después del punto. Lo descartamos. No nos sirve para calcular los pips. Así que descartamos el tercer dígito a la derecha después del punto. Y la entrada sería esta de aquí, 134.87. El stop loss 135.19 y el take profit 133.76. El riesgo sería de menos 32 pips el riesgo. Y para calcularlo básicamente es lo mismo que en el ejemplo anterior. Lo que hacemos es el stop loss lo restamos a la entrada, lo restamos el stop loss menos la entrada y nos daría menos 32 pips. Y el beneficio en esta operación sería de 111 pips. Y para calcularlo restamos la entrada menos el objetivo. La entrada menos el objetivo. Este de aquí sería la entrada. Y este de aquí sería el objetivo. Entonces se resta. Y nos da 111 pips. Nos da 111 pips. Y como antes, para calcularlo en dinero, si utilizamos un mini lote, el mini lote está a 1 euro por pip. Entonces lo que hacemos es, si queremos calcular el riesgo, multiplicamos los pips de riesgo por 1 euro. Y nos daría en euros lo que nos daría en euros el riesgo, y serían 32 euros. Y el beneficio sería multiplicar los pips los pips del beneficio por lo que vale el pip en este lotaje, y nos daría 111 pips. Espero que lo haya explicado bien y haya sido claro. Y nada, eso es todo, traders. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto, chao.